tenemos la mesa 2, que es donde estamos, bueno, somos parte de este equipo de trabajo. Aquí están los maestros que estuvimos trabajando, el maestro Álvaro como nuestro coordinador, Josefina Rodríguez, que también nos tocó desde la mesa, Lucía Arabela Ramírez, la maestra Angélica, la maestra Claudia Rivera, el maestro José Benito Sánchez, el maestro Leonel Salazar y el maestro Marco Polo, que igual por trabajos algunos no pudieron venir. Entonces damos inicio al desarrollo de la mesa. Adelante, señora. Buenos días. Como ya les comentó mi compañera, somos la mesa 2. Propuestas, trabajamos lo que fueron las propuestas de misión y visión para la Escuela Superior de Colombia, a partir de los referentes institucionales. Quiero comentarles, como dijo mi compañera, que somos un equipo formado por maestros de la tarde y de la mañana, y por eso nuestras reuniones, la mayoría de ellas fue vía Zoom, y llegamos a diferentes propuestas. Y bueno, llegamos a estas propuestas a través de algunos referentes institucionales que los vamos a ver más adelante. Leo la misión. La misión quedó como: la Escuela Superior de Economía es el centro de formación, reflexión, extensión y difusión del conocimiento de la ciencia económica. Es la encargada de formar economistas a nivel licenciatura y posgrado con sentido humanista y solidez científica para resolver problemas de la sociedad del siglo XXI, analizando sus causas históricas, así como las tendencias en materia socioeconómica y ambiental, impulsándolos a ejercer en el ámbito social, público y privado, proyectándose a nivel nacional e internacional, respetando los valores institucionales y la diversidad sociocultural. Recuerden ustedes que la misión se habla en presente. La visión, que ahorita la voy a leer, es lo que se proyecta para el futuro. Visión. La Escuela Superior de Economía tiene la visión de ser un centro de formación, investigación, docencia y difusión de la ciencia económica que promueva una formación incluyente, equitativa, humanista, de alto valor ético, científico y profesional, comprometida con la sociedad en la formación de economistas que sean capaces de responder ante los retos y cambios que las tendencias tanto nacionales como internacionales han generado. Considerando el nuevo orden mundial, las dinámicas de movilidad, inmigración, la regionalización, la cuarta revolución industrial y la crisis ecológica mundial, aplicando sus conocimientos en el sector social, público y privado, dentro de grupos multidisciplinarios para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. ¿Okay? Y bueno, sobre estos documentos, bueno, no documentos, estas propuestas de misión y visión son las que vamos a empezar a trabajar, pero quiero explicarles de dónde salieron todas estas ideas, que fueron de los referentes institucionales internos. Y bueno, también estábamos viendo que era importante tener el contexto de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, y no perder de vista esta economía mundial globalizada y las relaciones geopolíticas que cada vez son más complejas. Tampoco perder de vista las políticas públicas que nos van a ayudar a contrarrestar las desigualdades socioeconómicas y los problemas ambientales que, bueno, impiden el bienestar social y el desarrollo nacional. Esos fueron como uno de los ejes importantes. Los referentes institucionales que revisamos fue el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, la reforma educativa, la nueva escuela mexicana, la Ley General de Educación Superior del 2020, el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 y el Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Politécnico Nacional del 19 al 20. Te explico, el Plan Nacional de Desarrollo del 19 al 24. Este Plan Nacional es un instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del gobierno federal, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión. En este plan
contenida la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, aprobada por el Senado de la República, la cual establece en su objetivo 2, política social, lo siguiente: garantizar el empleo, la educación, salud y bienestar mediante la creación de puestos de trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, la inversión en infraestructura y servicios de salud, y por medio de los programas regionales, sectoriales y coyunturales de desarrollo, como son Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, Universidad para el Bienestar, Pensión Universal para personas adultas mayores, becas Benito Juárez. Todo esto es lo que propone el Plan Nacional. Y aquí me gustaría rescatar más este derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior. El siguiente documento fue Reforma Educativa 2019 y en específico tomamos los artículos 3, 31 y 73. El artículo 3, como todos saben, garantiza que toda persona tiene derecho a la educación, toda persona que viva dentro de la República Mexicana, y se está mencionando que la educación es gratuita, laica y obligatoria desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, que es la que a nosotros nos interesa más. Y también hacer la puntualización de que la educación superior tiene una fracción para poder ser más analizada, en la fracción décima, que ahorita la vamos a ver. Esta educación superior se retoma en la fracción décima y lo que nos está diciendo es la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos que la ley señala. Asimismo, proporcionará medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Y bueno, nuevamente aquí quiero señalar muy bien esto de que el Estado está pretendiendo fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de la educación superior. Artículo 73. Este también nos pareció muy importante porque en este artículo se está señalando el sistema para la carrera de maestras y maestros. Como todos sabemos, en la SEP está este sistema de carreras y está como mucho más dirigido, ¿no?, hacia maestros de primaria, secundaria. Pero en este artículo 73 ya hace alusión a las escuelas rurales, elementales, medias superiores, superiores, secundarias y profesionales. Entonces también por eso decidimos verlo, ya que se pretende pues que todos estos institutos que conciernen a la cultura general de los habitantes de la nación estén protegidos. ¿Okay? Siempre se está buscando unificar y coordinar la educación de toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua, se necesita un marco de inclusión y diversidad. Bueno, todo esto resultó en la aprobación de las siguientes leyes secundarias, que sería la Ley General de Educación, la Ley General para la Mejora Continua de la Educación, la Ley General del Sistema de Carrera de los Maestros y de las Maestras. Y bueno, todas estas leyes contribuirán a fortalecer lo que se conoce como la nueva escuela mexicana. Y las estrategias de esta reforma son Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, Estrategia de Atención a la Primera Infancia, Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. El otro documento que revisamos fue la nueva escuela mexicana. Esta nueva escuela mexicana se trata de una filosofía, de un modelo educativo y una matriz de valores, el cual ofrecerá una educación humanista, integral para la vida, que considere el aprendizaje de una cultura de paz, donde también está incluida la actividad física, el deporte escolar,
arte, música y fundamentalmente el civismo y la inclusión. Uno de sus objetivos es enseñarles a los estudiantes a vivir en la democracia, ya que todos somos importantes. Se hace mucho hincapié en la equidad, inclusividad, excelencia académica y mejora continua. El siguiente documento que se revisó fue la Ley General de Educación Superior del 2020. De la reciente reforma al artículo 3º constitucional se derivaron modificaciones importantes a esta ley, poniendo énfasis en que la educación superior fomentará el desarrollo humano integral del estudiante en la construcción de saberes basados en los siguientes principios, que es la formación del pensamiento crítico a partir de la libertad, el análisis, la reflexión, la comprensión, el diálogo, la argumentación, la conciencia histórica, el conocimiento de las ciencias y humanidades y los resultados del progreso científico y tecnológico, el desarrollo de una perspectiva diversa y global, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios para transformar la sociedad y contribuir al mejoramiento de los ámbitos social, educativo, cultural, ambiental, económico y político. El otro documento fue el Plan Sectorial 2020-24, donde se hace alusión que la OCDE hizo un estudio donde se dio cuenta que las personas que tenían estudios universitarios, un gran porcentaje, que es el 40%, no trabajaba de lo que había estudiado. Entonces es un dato bastante, pues, alarmante. Y lo que está proponiendo el plan sectorial es promover una educación de excelencia que permita formar mexicanas y mexicanos incorruptibles, responsables, con sentido comunitario y de solidaridad, conciencia ambiental, respeto por la diversidad cultural y un profundo amor por la patria. Está proponiendo también la lectura y la escritura como parte del desarrollo del pensamiento crítico, enaltecer el desarrollo con justicia social orientada a subsanar las desigualdades y garantizar una economía para el bienestar, así como enaltecer la diversidad cultural. El siguiente documento es el Programa de Desarrollo Institucional del Instituto Politécnico Nacional, el cual fue escrito en el 19 al 24. Y bueno, en este programa dice: el siglo XXI impone grandes desafíos que exigen innovación en los modelos educativos para alcanzar la excelencia académica, aprovechando nuevos enfoques, paradigmas, métodos, sistemas y actores de la educación. También es necesario impulsar los procesos democráticos en la toma de decisiones, equidad, inclusión, pluralismo, trabajo participativo y colaborativo, así como un alto sentido social en la formación de profesionistas que se integrarán al mercado laboral, derivado de otra importante tendencia mundial, que es la cuarta revolución industrial y, a nivel nacional, la cuarta transformación. ¿Okay? Y ya con esto pasamos a los ejes fundamentales que plantea este plan. Son 5 planes fundamentales. El primero es vanguardia y calidad educativa con compromiso social. La segunda es mayor cobertura y desarrollo estudiantil con calidad y equidad. La tercera, investigación científica y desarrollo tecnológico de vanguardia. La cuarta, vinculación con la sociedad, el gobierno y el sector productivo. La quinta, gestión ética, gobernanza efectiva y calidad de vida institucional. Estos ejes están atravesados, por eso se llaman los ejes transversales, por otros 3, que es el compromiso social y la sustentabilidad, la perspectiva de género, inclusión y erradicación de la violencia de género, y el tercero, que es la internacionalización del Instituto Politécnico Nacional. Como se pueden dar cuenta, hay como palabras que se repiten: inclusión, lo que es la perspectiva de género, que no sean corruptibles, amor a la patria, la internacionalización. Todos estos conceptos, ¿no?, tratamos de que estuvieran tanto en la misión como en la visión. Y bueno, quedamos abiertos a la discusión y para las observaciones que se puedan hacer para seguir enriqueciendo la misión y la visión de nuestros estudiantes. Gracias.
Ahora va a pasar la mesa que va a trabajar, que trabaja el tema de los referentes externos. ¿Okay? Aquí está el maestro Borichi, que va a ser el presentador de la mesa. Adelante. Muy bien. Sí, yo creo que ya lo tengo. Se llama referentes externos. De mayúscula. La presentación de Ahí, pantalla. Adelante. Apagamos la luz. No, sí está bien, está bien, está bien. Espero que la visualicen. Bueno, antes que nada me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, autoridades, maestros y alumnos que nos acompañan. Estamos haciendo un trabajo sumamente intenso que nos atañe a todos como escuela y obviamente tenemos muchos retos, pero también muchos logros. Afortunadamente no todo es malo en nuestra educación y particularmente en la educación superior. Entonces, nuestra mesa está conformada por todos estos, digamos, nuestra coordinadora, la profesora María del Carmen, y todos los profesores y profesoras que aquí nos acompañan. Yo voy a dar esta charla junto con la maestra Diana, que va a ver una parte acerca de los organismos internacionales. ¿De acuerdo? Bien, la mesa de trabajo del foro, en este caso del foro del diseño curricular, tiene que ver precisamente con los, digamos, el objetivo y los referentes externos que tenemos que asumir. Entonces, quisiera dar un poco de acuerdo a la normativa que nos indica justamente nuestro modelo, es que en este rediseño curricular vamos a determinar las formas y horizontes del desarrollo académico institucional en función de las demandas de la sociedad y las necesidades, que en este sentido van a transformar de acuerdo también a la visión de las transformaciones didáctico-pedagógicas en el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Bien. Entonces, como son los referentes externos y como lo voy a visualizar a lo largo de la exposición, tiene que ver precisamente con política pública y lo que determinan obviamente los organismos internacionales como la UNESCO, como la OCDE, ¿no? Y que de alguna manera se vinculan a todas las profesiones de todos los países que participan ahí. Pero que en ese sentido, desde la lógica de la educación y la transformación que debe de haber, es precisamente cómo van estas políticas públicas y cómo llegan a nuestras escuelas. Eso es lo más importante. Entonces, también quiero hacer énfasis precisamente a un documento de trabajo acerca del aprendizaje. Seguramente en nuestra carrera hemos visto estas frases interesantes: ciudadano global, educación del siglo XXI, maestro del siglo XXI. O sea, lo estamos construyendo, pero esa construcción va efectivamente desde lo que tenemos en cuestión de lo viejo, ¿no? Y cómo de alguna manera vamos a ir realizando situaciones innovadoras que nos pertenecen acerca de cómo vamos a avanzar en el aprendizaje y en el conocimiento. Entonces, en este sentido, vemos que el aprendizaje en el siglo XXI es sumamente interesante y que ha cambiado gracias a los enfoques constructivistas y humanistas que ha habido en la educación, incluso a finales del siglo XIX y particularmente en el siglo XX. Entonces, en este sentido, los expertos obviamente en educación y en otras ciencias sociales nos comentan que el aprendizaje es
de suma importancia y que tiene un eje rector que es desde la pedagogía. Hoy la pedagogía se ha insertado en una innovación que tiene que ver para todas las carreras, tanto ciencias sociales como ciencias duras. En este sentido, tiene que ver con la forma de atacar varios frentes. Primero que nada, la vulnerabilidad de las distintas sociedades que pueden existir en el mundo y sobre todo también tomar en cuenta los contextos de los estudiantes, ¿sí? Depende de la cultura, de la región y de las particularidades. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que nuestro objetivo de estos referentes es precisamente las demandas de la sociedad. ¿Okay? Muchas gracias, maestro, que me va siguiendo. Las demandas de la sociedad, es decir, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesita la ciudadanía? ¿Sí? En el desarrollo nacional, y aquí sí quiero hacer como un énfasis importante, porque bueno, eso lo vamos viendo aquí en economía. Creo que hay dos ejes, no son los únicos, pero creo que son los ejes rectores de los economistas, que es crecimiento y desarrollo. Y desarrollo tiene que ver con la calidad de vida de los estudiantes y obviamente de todos los sujetos. Y decir calidad de vida no solamente es estar bien, estar sanos o tener dinero o un trabajo, sino que tiene que ver también con la forma de dar una atribución hacia la sociedad y que todos estemos caminando en esa aldea, donde todos estemos juntos. Entonces hay tendencias nacionales e internacionales. Quiero decirles que las universidades, los institutos de educación superior, así como las escuelas superiores, que desafortunadamente no todas son autónomas, y en esa lucha estamos, precisamente tiene que ver con el conocimiento, la ciencia y la cultura. Eso no ha cambiado desde el siglo XVI, cuando se empiezan a conformar las instituciones, y la primera, que es la Universidad de Bolonia, ¿sí? Entonces, eso se ha venido transformando, obviamente a través de varios fuentes y cercanía acerca de la globalización. Entonces, los aspectos que vamos a ver son las políticas públicas, tanto el desarrollo nacional y ejercicio profesional, las dimensiones del conocimiento y los aspectos del enfoque didáctico y pedagógico. Bien, en este sentido podemos ver que los referentes tienen que ver con estas situaciones que estamos viendo aquí. Es decir, ¿en qué sentido estamos avanzando como país globalizado? ¿Cómo nos vemos como ciudadanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos diferencia un país de otro? ¿Sí? Cómo nos vamos acreditando, es decir, cómo nos certificamos a través de esta base que es la licenciatura. ¿Ajá? Cómo estamos haciendo esa función desde esa lógica de lo que dictan los organismos, tanto financieros como el Fondo Monetario Internacional, entre otros, y los de la educación, como la UNESCO y la OCDE, ¿sí? Sé que ahí hay pugnas, ahí hay debates, hay intereses políticos y económicos, obviamente, pero que de alguna manera tiene que ver cómo lo aterrizamos precisamente en nuestras escuelas. Es decir, cualquier política educativa, cualquier enfoque educativo puede ser muy maravilloso, pero si no actúan de una manera importante como son la docencia y los alumnos, si no lo llevamos al aula y a la transformación del saber, prácticamente esas políticas van a estar olvidadas, rezagadas y no van a impactar. Entonces, como está la universidad y todos los institutos y escuelas superiores, desafortunadamente estas universidades están con la lógica del mercado, como que siempre estamos expensas de decir qué requiere la empresa, ¿sí? y qué requiere la institución pública, ¿ok? Y entonces los estudiantes también se preparan y los maestros. Entonces tenemos aquí en el gobierno, tenemos aquí tres apartados: gobierno y organizaciones nacionales e internacionales. Y bueno, ¿cómo acreditamos? En este sentido, bueno, ya vemos que de alguna manera nos regulan las leyes, las normas, y que de alguna manera tenemos que acceder precisamente a esas formas de continuidad y también de avance, ¿sí? Entonces, aquí la situación es cómo nos estamos preparando en las escuelas.
hay muchas inquietudes y entre ellas precisamente son la reprobación, la deserción, pero también las carencias, la pobreza, etcétera. Tenemos muchas situaciones. Yo lo podría colocar en algunos, como por ejemplo inseguridad, violencia, falta de credibilidad en las instituciones, ¿sí? Que de alguna manera eso ha afectado en nuestra política económica, e incluso desde lo que hemos establecido desde los inicios del siglo XX para acá, ¿sí? Y no hemos avanzado como otras naciones, ¿sí? Los organismos internacionales precisamente nos apoyan en este sentido y tenemos que dar cauce de esa manera. Entonces, los empleadores y la industria justamente como que nos estamos preparando para ellos, que nos piden, qué herramientas tenemos que tener. Me estaba hablando Delfina para ver si la asesoraba, pero son más importantes todos ustedes. Ok, entonces sí debemos de ver que los estudiantes, la sociedad civil y obviamente la comunidad y el Estado tenemos que estar organizados. Sé que esto es de alta complejidad, pero que debemos de actuar en lo académico y lo científico. ¿En qué sentido? Porque luego sí debemos como que de precisar de qué manera. Bueno, la lógica del neoliberalismo nos dice que tenemos que ser muy productivos, ¿sí? Que debemos de crear patentes, debemos de escribir, debemos de investigar, debemos de crear ciencia y tecnología. Y bueno, en ese sentido, ¿cuántos de nosotros? Y si estamos preparados, también tenemos que ver las vías, los ejes de comunicación. Y en eso creo que debemos de apostar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en el Plan Nacional de Desarrollo vemos que es un eje precisamente para nuestro país. Y una de las cosas que aquí determina pues este gobierno, que de alguna manera lo ha desarrollado, está precisamente en ese avance de la investigación. ¿Por qué? Porque es la que nos permite conocer a las personas, porque es la que nos permite saber cómo estamos, cómo vamos a vincularnos incluso con la comunidad, llegar hasta las zonas más desprotegidas y vulnerables. Eso es muy importante, ¿sí? No solamente lo urbano, sino también lo diverso y lo que no vemos más allá a nuestro alcance, ¿sí? Bueno, la OCDE obviamente siempre ha desarrollado políticas acerca del crecimiento y desarrollo. Vemos las inversiones cada vez más importantes en el financiamiento de las universidades y de las escuelas superiores, que bueno, justamente va en ese sentido, en la forma de cómo crear infraestructura, de cómo crear proyecciones de actualización e información para los docentes, becas para los estudiantes, entre otros. Entonces, en México, justamente, bueno, vamos en ese sentido. De alguna manera hay mucha frustración, hay mucha desesperanza y tristeza. Bueno, aquí no venimos a eso, pero a final de cuentas sí tenemos que ver que estas realidades, cómo las estamos revirtiendo para que de alguna manera vayamos más hacia una forma de poder crecer y poder impactar. Bien. Desde la ODE también estamos viendo que nos solicitan una serie de situaciones como, por ejemplo, cómo se prepara el estudiantado, qué flexibilidad debe de haber en la currícula de las escuelas superiores y cómo debemos de aprender para la vida. Esto más adelante lo voy a comentar, ¿sí? Bueno, la NUYES es justamente un aliado de nosotros porque a final de cuentas está de alguna manera tomando en cuenta lo que persiguen las universidades, tanto públicas, estatales y de todo tipo. Y creo que hay un eje muy importante que es la gobernanza. Es decir, hoy los directores, hoy los rectores de las universidades se están preocupando precisamente en las escuelas
en las universidades de todo lo que pueda violentar y que de todas las con virtudes y valores que proyecten con una sensibilización y con situaciones generosas y fraternas que nos permitan avanzar. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver con la maestra Diana. ¿Todavía no? Ah, perdón. No, todavía sigo yo. Déjame ponerlo clarito porque hablo y luego se me seca la boca. ¿Cuánto tenemos? Ah, sí, ahorita termino. No, para que usted se lo pueda. No se preocupen. Conteste el tiempo. Sí, no se preocupen, vamos en tiempo. Nada más le pido que seamos un poco tolerantes y pacientes, porque bueno, esto se va a poner más chido. Ok, bien. Sé que todo mundo, desde una profesión, está preocupado en hacia dónde vamos a avanzar. Es decir, egresamos, yo creo que todos los profesores, espero no equivocarme, sino pues me dicen, cuando también salimos de una escuela superior decimos, ¿qué sabemos hacer? ¿No? ¿Y hacia dónde me voy a dirigir? ¿Sí? ¿Quién me va a contratar? Bien, obviamente el mundo cambia, cada vez la tecnología y la economía del conocimiento está muy en boga. Entonces, en este sentido, aquí tenemos que pues los economistas van a ir desde un aspecto analista hasta aspectos gerenciales. Sus ideas es que puedan trabajar en algunas secretarías, en algunas organizaciones, en algunos organismos, en empresas, etc., ¿no? Entonces, esto es lo que está ahí, justamente desde que cómo ve el mercado estos cargos y cómo los puede asumir. Y bueno, desde la tecnología, ustedes lo sabrán, de alguna manera, bueno, aquí accedemos todos con nuestros tropiezos, errores, pero también con nuestros logros de cómo asumirla y cómo desarrollarla frente al conocimiento. Aquí hay algunos ejes importantes de lo que se está estableciendo en el mundo, y bueno, de alguna manera vamos a la forma de, incluso para no estar solos, de crear robots para que nos acompañen. Y eso es algo de lo que también la gente busca. Bueno, ahora va lo que descansa mi boca, mi garganta. Va la maestra Diana. Bueno, también dentro de los referentes externos vamos a estar analizando y sobre todo haciendo un comparativo con lo que vienen siendo las universidades nacionales, pero también internacionales. Tenemos que, según el diario El Universal, en un ranking que incluyó 22 universidades, solamente tenemos que pues hay 16 escuelas públicas y 6 escuelas privadas de las que se están rankeando a nivel nacional. De estas, el lugar que ocupa la Escuela Superior de Economía es el número 10, está en el lugar número 10. Y bueno, también en lo que respecta al contexto internacional o las universidades a nivel internacional y también, bueno, en este caso nacional, viene un comparativo de cuánto en promedio cada licenciatura implica el tiempo que ustedes como estudiantes deben pues utilizar. El promedio es de 4.4 años en todo el país, pero solamente, bueno, es muy acorde sobre todo con los 4.5 años que se tienen en la licenciatura precisamente de nuestra escuela. En el caso, por ejemplo, tenemos ese mismo caso para la Benemérita Universidad de Puebla y la Universidad de Nuevo León, 4.5 años también que se requiere. El Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, la Universidad de las Américas, Puebla, y la UAM, y también la Universidad de Guadalajara tienen una duración de 4 años. Y la UNAM son 5 años, siendo precisamente la universidad con mayor duración.
Por su parte, también el programa de economía en las universidades privadas dura 4 años. Y al igual que la mayoría de las instituciones públicas, aunque en la Universidad de Monterrey solo es de 3 años. Entonces tenemos pues una media nacional igual de 4.2 años para las escuelas privadas. Pues obviamente esto indica que las instituciones consideran necesario mayor tiempo de estudio para adquirir las competencias, saberes y habilidades que requiere un economista para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunos puntos que atañen a esto de la duración y que se está visualizando justamente. En el caso de las asignaturas promedio a cursar, se tienen que son 53.1 en lo que corresponden a las universidades públicas, mientras que en las privadas se reduce un poco a 48.7 asignaturas durante pues toda la carrera. La escuela tiene un total de 57 unidades de aprendizaje obligatorias y 18 optativas, de las cuales deben cursar 3 en los últimos 3 semestres, séptimo, octavo y noveno. La UNAM es la universidad con mayor número de asignaturas, asimismo con el mayor número de años que tienen que estar cursando, que son de 60 unidades de aprendizaje, mientras que el CIDE solo abarca 42. En cada periodo los estudiantes deben inscribir, en el caso de la Escuela Superior de Economía, 6.3 unidades de aprendizaje por periodo, estando muy cerca del promedio nacional, que son 6.1 unidades de aprendizaje. En universidades públicas cursan un promedio de 5.8 unidades de aprendizaje y en universidades privadas 6.7. En el caso pues de la Universidad de Monterrey, es la universidad con mayor número de asignaturas por semestre, al tener que cursar 7.8, y la UAM, al ser inscripción trimestral, únicamente requiere 4.9 asignaturas en cada periodo. Entonces vemos también que en el caso de la Universidad de Monterrey es la que requiere de menor número de años para su estudio, pero al parecer es mucho más intensa la actividad que tiene, sobre todo en las unidades de aprendizaje, por cada uno de los semestres que se van cursando, que son casi, en este caso, por lo que se menciona, 8 unidades de aprendizaje por semestre. En el análisis internacional, ahora sí que comparativamente con las universidades internacionales, se seleccionaron 18 de las mejores universidades a nivel internacional, de las cuales 10 son públicas y 8 privadas. Y aparecen en un ranking del 2018 del QS World University Ranking del 2019, el campo de la economía, tanto bachelor o ingeniería o licenciatura en economía, de la siguiente manera. Las primeras 3 mejores universidades están en Estados Unidos de América y 3 de diferentes países angloparlantes, 2 universidades asiáticas y 5 europeas. Entre esas 5 europeas está Francia y España, por la similitud en lo que es el sistema educativo con el de América Latina, y 5 de América Latina igualmente. Bueno, en lo que respecta en el ámbito internacional, la tendencia en duración de las carreras va disminuyendo. Es decir, la mayoría aún se encuentra en 4 años, pero las universidades que recientemente rediseñaron sus programas son de 3 años. En este caso, sobre todo, estamos hablando de la Universidad de Japón, de Tokio, Japón, siendo la inscripción semestral al sistema más común, aunque la London School of Economics y la Universidad de Toronto continúan con la inscripción anual, en contraste con Harvard, MIT y Stanford, que manejan cursos trimestrales. La Universidad de Tokio, la Universidad de Fabra de España, la École Polytechnique de France, la Universidad de Los Andes, Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo, Brasil, la National Research University High School of Economics de Rusia duran 4 años, mientras que las universidades de Buenos Aires duran en promedio los 5.5 años que tienen que estar cursando. En el caso de las universidades americanas, Harvard, MIT y Stanford, así como la London School of Economics, la Universidad de Toronto, Canadá, la de Australia, la de Hong Kong, y son
precisamente que no tienen en sí unos planes de estudio rígidos ni estructurados. Pues en estas universidades los estudiantes tienen la flexibilidad de cursar diversas asignaturas de su interés, por lo que además pueden optar por cursar un mayor o mayor, es decir, un área general de estudios, y uno o varios menores o minors, es decir, una o varias especialidades que complementan otros saberes directa o indirectamente relacionados con su carrera. Tuvimos unas charlas justo con egresados de esta escuela. Bueno, en el caso del maestro Gerardo Ángel también mencionaba que sí es muy cierto que en alguna universidad que él estudió en Inglaterra hay el tiempo que se les da para hacer un estudio mucho más general como el que se realiza aquí en la escuela no se considera, pero sí hay sobre todo pues la especialización que se va siguiendo durante estos estudios. También en las universidades consideradas por el análisis justamente internacional manejan un tronco común de 2 años que incluyen clases de idiomas, literatura, filosofía, historia, artes, sociología, tecnologías de la información y comunicación, así como comunicación oral y escrita, aritmética, geometría y música, lo que les permite desarrollar habilidades interpersonales. Y ahorita el maestro va a estar hablando justamente también de lo que vienen siendo las habilidades blandas que se están requiriendo también en el mercado. La especialización en economía en 2 años, en la cual el estudiante cursa asignaturas relacionadas completamente con el área donde laborarán al egresar. En contraste, la Escuela Superior de Economía tiene exclusivamente unidades de aprendizaje en materia económica, limitando la especialización a 3 unidades de aprendizaje en las llamadas preespecialidades, que el estudiante cursa en los últimos 3 periodos escolares, una por periodo, y de las cuales su duración es de 3 horas semanales. Por su parte, la Escuela de Francia, la École Polytechnique, es la única que tiene un carácter militar y deportivo, teniendo en las matemáticas como el centro de su programa académico. Aunado a la diferencia entre las asignaturas en todas las universidades, las prácticas profesionales son obligatorias, mientras que en la Escuela Superior de Economía son opcionales. Para la titulación, en las universidades no existen los seminarios como medio de acreditación, siendo una titulación directa o por medio de tesis. Y en el caso de la Universidad de España, la de Rusia, la de Londres o Reino Unido, la de Hong Kong, la de Alemania, tienen la opción de doble titulación, al menos un año de la carrera completamente en inglés. Todas las universidades, con excepción de la Escuela Superior de Economía, solicitan la acreditación de una segunda y hasta tercer idioma extranjero para obtener el grado. Las universidades evalúan y rediseñan su plan de estudios cada 3 o 5 años, y en el caso de la Universidad de Tokio, Japón, cada año modifican las unidades de aprendizaje del tronco común, considerando que los cambios en la sociedad y el mundo son constantes, por lo que es necesaria una actualización. Ese es el panorama, pues, y comparativo con las universidades tanto nacionales como internacionales. Le cedo nuevamente la palabra al maestro Javi. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a ver también lo de las tendencias didáctico-pedagógicas. Justamente tiene que ver con lo que hemos estado haciendo ya por muchos años, incluso por siglos, ¿no? en un momento dado. Les quiero decir que las tendencias didáctico-pedagógicas no es una moda, no es un modismo, sino es una asunción de lo que debemos de adoptar para nuestras necesidades e intereses en la academia y en las escuelas, ¿sí? Entonces, de esta manera, creo que si no tenemos utopías, si no tenemos creencias, si no tenemos fe, si no tenemos esperanza, la verdad es que eso nos sirve precisamente para caminar. Y yo creo que en este sentido, justamente, a pesar de las adversidades que haya en las escuelas, de muchos desaires, de mucho desánimo, o lo que pudiera haber, es justamente cómo vamos a retomar el mundo desde la academia.
Y desde lo, digamos, desde lo didáctico, podemos decir que la didáctica ha estado olvidada prácticamente en nuestras escuelas, ¿sí? Y de todos los niveles educativos. Ya lo decía, por ejemplo, Juan Amos Comedio en su libro de Didáctica Magna, desde el siglo XVI para acá, donde en su libro decía que había que tomar en cuenta la educación para todos y tomar en cuenta también las habilidades justamente de lo que pueden desarrollar los estudiantes con sus conocimientos para generar precisamente proyecciones más hacia futuro y desarrollar mejor un país. Entonces, en ese sentido, digamos que la didáctica nos sirve precisamente para formar para la vida. Estas frases que están determinadas en el perfil de egreso y que de repente las leemos y decimos, ay, están bien padres, están bien hermosas, ¿no? Pero que de alguna manera nos corresponde a todos, la familia, la comunidad, el Estado, las instituciones, las universidades, ¿sí? Entonces, en esa lógica del mercado, precisamente, vamos a esa tendencia de ser productivos. Y cuando no somos productivos, ¿quiénes somos? Entonces, también los docentes deben de preguntarse qué conocimientos y saberes son pertinentes, precisamente para generar esa proyección en la escuela, ¿sí? Y sabemos hoy que cada sujeto aprende a su ritmo, ¿sí? Y a sus condiciones. Y el reto precisamente es que el alumno, el estudiante, tenga deseos de aprender, ¿sí? Muchas veces puede ir el estudiante no precisamente para aprender, sino para tener un lugar donde convivir con sus pares y ser escuchados por ellos, y no necesariamente para aprender, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los retos que tenemos son muchos, ¿sí? Sin embargo, creo que los podemos asumir de una manera significativa. Entonces, en este sentido, la información que demos y el conocimiento que demos hacia los estudiantes debe de ser precisamente con esta justa medida de centrado hacia ellos, escucharlos y de alguna manera también trabajar de manera conjunta. Y podemos tener muchas estrategias. De repente precisamente nuestros estudiantes se quejan de nosotros. Hemos utilizado, por ejemplo, aula invertida, dilemas morales, portafolio de evidencias, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Profesores, si eso los hemos utilizado, qué bueno. Y de alguna manera no es usarlo una vez, porque creo que en cada semestre o en cada periodo lectivo esa transformación cada vez se está haciendo más compleja y más rica, y eso es lo que requieren precisamente nuestros estudiantes. Entonces, también se generan historias y procesos de aprendizaje que hay que rescatar, ¿sí? Porque de alguna manera en la investigación que se hace en licenciatura, por lo menos en los proyectos de investigación que nosotros llevamos aquí, no se rescatan precisamente esa valiosa contribución que pueden hacer los estudiantes. Por eso hay que renovar la cultura escolar, ¿sí? Y reconstruir la profesión docente, que desafortunadamente está desvalidada, y estamos, a veces dicen que somos los chambistas y que no, pero bueno, no es así, nosotros somos los mejores. Entonces, en ese sentido, tenemos que renovar desde estos enfoques constructivistas, y en ese sentido también va la forma de cómo generar una interacción con el estudiante, trabajar de manera colaborativa para resolver sus inquietudes y los problemas. Entonces, yo apuesto, y eso es lo que les he dicho a los estudiantes, es, bueno, ¿cómo vas a construir tu conocimiento? Pero antes de que vengas aquí, decide si quieres entrar a una clase determinada, ya sea matemáticas, ya sea historia, ya sea tecnología, medio ambiente, etc., ¿sí? Pero apasionate por el conocimiento, asómbrate, genera una curiosidad, y en ese sentido trabaja de la mano con tus pares y con tus profesores.
De esa manera podemos cubrir precisamente la incertidumbre y la esperanza. Permíteme, ya voy. Bueno, los enfoques pedagógicos que tenemos que hacer y que tenemos que ver, bueno, aquí están. Quiero decirles que de aquí emanan precisamente esto que vemos de aprendizaje por competencias. Aquí vamos a ver algunos que tienen que ver precisamente con los modelos constructivistas, incluso al modelo de tutoría de pares, por ejemplo, lo que implica educación 4.0, ¿sí? Y aquí vemos justamente cómo vamos trabajando. No es que sean los únicos, pero sí es lo que están llevando a cabo todas las escuelas, digamos, de nivel medio superior y superior particularmente. Bueno, hay muchas competencias, podemos verlas desde los modelos de por ejemplo, de Deloz, las competencias Turing, las que generan justamente las universidades de mayor impacto. Y estas las asumo aquí, las presento, porque son de alguna manera las que determinan cómo vamos a llevarla a cabo. Y lo que les quiero decir, que bueno, una competencia no solamente es adquirir el saber, sino para qué me sirve ese saber, cómo voy a emanar la habilidad y cómo voy a generar un cambio de actitud para los estudiantes. Entonces, va en el aprendizaje permanente, va desde cómo transformar esa información a un saber y de alguna manera resolver los problemas con ese saber, reflexionarlo por lo menos, manejo de situaciones tanto diversas y complejas, desde cómo decidir mi calidad de vida, desde mi salud, desde cómo decidir qué carrera, con quién voy a rentar un departamento para estudiar, hasta cómo me voy a titular y en dónde voy a trabajar, ¿sí? Y competencias para la convivencia, que de alguna manera es también una forma que en la pandemia nos dejó, en ese encierro. Ahora a veces nos cuesta mucho comunicarnos, pero en esa comunicación precisamente va la situación para generar mayores proyectos. Entonces, esto lo pongo aquí porque no olvidemos que el aprendizaje va en este sentido. Estudiantes y profesores, cuando veamos cómo han aprendido, esto es lo que mínimamente debemos de saber. Es decir, cuáles son los constructos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus comportamientos, qué significa aprender a aprender, porque luego de repente lo decimos de manera retórica y decimos, qué chido. Ah, bueno, pues sí, aquí está, justamente en una forma para que precisamente los estudiantes tengan esa posibilidad de continuar incluso con un posgrado. Bien, ¿cuáles son las habilidades cognitivas que debemos de tener? Van desde las más sencillas a las más complejas. Por ejemplo, desde buscar información hasta tomar decisiones, y estas habilidades precisamente metacognitivas. ¿Cuáles son esas? Si vemos, por ejemplo, en la tutoría, en los diplomados de tutoría, que de alguna manera los estudiantes más exitosos pueden explicarle a otro alumno que de alguna manera va conformando su aprendizaje y que no va en el mismo conocimiento o nivel de conocimiento, esa habilidad metacognitiva del alumno que le explica a otro alumno, esa es una habilidad metacognitiva, ¿sí? Y que está tutoriado precisamente por el profesor. Y esa conquista la debemos de hacer. Bien. No olvidemos las evaluaciones al inicio, en la formación, en la evaluación formativa y en la sumativa. Esto tiene que estar en todas nuestras clases, nuestros cursos, porque debemos de asumirlo poco a poco, pero cuando avancemos poco a poco, hacemos mucho. Entonces, de esta manera también lo podemos realizar. Y bueno, estamos también trabajando una evaluación curricular donde tengamos precisamente el proceso, que la educación se ve como un proceso, como un diálogo, como una comprensión y como una toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, para los alumnos trabajamos desde la adquisición de sus habilidades hasta generar precisamente competencias y valores que no solamente van a ser para el mercado, sino también para las diferentes instancias donde se mueve el estudiante. Bien, un currículo innovador. Esto de la palabra de innovación, el concepto tiene mucho impacto. Es decir, formas y dinamismos como proceso, como cambio
dar cuenta de la agenda de trabajo, disolver las tensiones, generar trayectorias y proyectos reales, ¿sí? Y hacerlo diferente en cada país. O sea, sé que hace un ratito la maestra decía, bueno, de todas las universidades no nos espantemos, bueno, algo hacemos nosotros mejor y bien, y en eso hay que apostar, ¿sí? Precisamente para generar estilos de vida que nos sean propios. Bueno, conclusiones. ¿Estamos listos para las conclusiones? Si no está listo, ahí va. Conclusiones. Bueno, yo aquí quiero comentar algo acerca de las economías alternativas. Hoy, todo lo que es diferente, todo lo que es innovador, todo lo que es creativo, estamos construyendo. ¿Y de dónde partimos? Obviamente de lo viejo, lo caduco, ¿sí? No hay de otra manera. Creo que ese es un referente importante. Ahorita no podemos decir, bueno, el enfoque por competencia ya pasó y ahora es la nueva escuela mexicana. ¿No? Bueno, todo lo que necesitemos, ¿sí? Es justamente lo que vamos a usar. Entonces, por eso, como dicen, volver a los clásicos es sumamente importante. Pero bueno, las economías alternativas van precisamente en este sentido. ¿Cómo hacerle frente al capitalismo? ¿Cómo hacerle frente al neoliberalismo? Entonces, es un fenómeno complejo, así como polisémico, donde todas las carreras, particularmente, bueno, desde la economía, tienen que tener una relación con las ciencias sociales o con las ciencias exactas, ¿sí? Y en ese sentido, precisamente el reto es que los líderes o los capitalistas le bajen, lo voy a hacer de una manera muy popular, le bajen 3 rayitas, porque a final de cuentas estamos trabajando con seres humanos, ¿sí? Entonces, en este sentido, es un trabajo en una actividad humana, es trabajar en distintas dimensiones, desde lo político hasta la vida cotidiana, y es trabajar con nuestras libertades y también teniendo esa posición ética y política. Lo alternativo va hacia trascender el sistema, ¿sí? Si no creemos más allá del socialismo y el comunismo, entonces ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos con los demás? Entonces, en esta situación del capitalismo hay que reformarse, renovarse y resurgir de una manera mucho más vitalizada, porque esa es la esperanza y la creencia desde las distintas incertidumbres que podamos tener. Entonces, debemos de hacer colectivos sociales. O sea, ¿con quién nos juntamos? Si nos juntamos con los buenos, qué padre. Si nos juntamos con alguien que sabe más, pues qué padre. Eso hay que ir viéndolo, ¿no? Entonces, redistribuir la riqueza, ya lo decía Adam Smith en sus grandes obras, con los clásicos, no hay para todos desafortunadamente, pero bueno, vamos a tratar de mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y en qué sentido? ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿De bienestar colectivo, democrático? ¿Qué tipo de ciudadanía global? Entonces, en este sentido, bueno, aquí vemos precisamente lo que hemos visto en estas mesas. Vamos a buscar justamente qué requieren ustedes, cómo nos vamos a actualizar, cómo nos vamos a profesionalizar, con qué escuelas nos vamos a trabajar, tanto públicas como privadas, hacia dónde vamos a dirigir el talento de los estudiantes y lo que nosotros estamos haciendo. Ese es uno de los retos que tenemos aquí en la escuela. Y bueno, en este sentido, ustedes saben que en las escuelas, sobre todo en las universidades superiores, en las universidades, institutos y escuelas superiores, vamos hacia diversas cosas que están en la vulnerabilidad. Hoy nuestro eje son derechos humanos, hoy debemos de trabajar precisamente sobre la inclusión, la equidad, el cambio climático, la escasez, etc. Y también debemos de ver que incluso debemos de tener, algunas universidades están también colocando las lenguas nativas como otra lengua que hay que estudiar, ¿no? Para que no desaparezca esto. Y bueno, creo que aquí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría ver quiénes quieren preguntar aquí a los ponentes, a los profesores. Vamos por orden. Y bueno, a ver, maestro. Bueno, yo de entrada quiero
manifestar un gran reconocimiento por este trabajo, mucha investigación, una buena preparación de la exposición, de aquello que hicieron, cosa que pues es digno de reconocer y por tanto aplaudirles. Bien, en todo trabajo pues hay puntos de vista que no son discordantes, simplemente pretenden pues tratar de enriquecer lo que se plantea. En primera instancia, una de las cosas que yo quisiera plantearles es, cuando hablan de la ley, es mucha información, ¿no? Y que bueno, pues estamos buscando lo que se puede. Aquí ya no tenemos los documentos previos y bueno. Pero sí dos cosas que yo quisiera plantear. La primera, cuando plantean visión, la misión y la visión, me parece que está muy bien. Sin embargo, en términos de la visión, yo siento que lo que está planteado ahí pues es la misión que tiene la escuela. La visión hay que desarrollarla a partir de todos los niveles de trabajo. O sea, el planteamiento de la visión siento que es la repetición de lo que es la misión de la escuela. Tiene todo un planteamiento de trabajo muy interesante acerca de cuáles son las necesidades que se deben de tener en función del desarrollo de una carrera específica como es la economía. En las condiciones actuales del desarrollo del capitalismo, como bien dice el profesor. Y recordar que sí, la ciencia económica estudia al capitalismo y entonces se encuentran distintos puntos de vista para analizarlos, las distintas corrientes de pensamiento. Esta escuela nace para formar, dice, los profesionistas que el país requiere para su desarrollo social. Entonces, la visión que tiene que tener la escuela es esa precisamente, preparar economistas para propiciar y coadyuvar al desarrollo económico, político y social del país. Así lo dice nuestra ley orgánica. ¿Ya? Allí está, y bueno, y le señalo aquí, parece que no la tocaron. No tocaron la ley orgánica del poli. Creo que sí habría que retomar sus primeros artículos, ahí lo dice, que es importantísimo. Bueno, el siguiente planteamiento que yo les diría es cuando se habla de la necesidad de desarrollar todo aquello que la escuela, nuestra escuela, requiere para poder cumplir con la misión y la visión, tendríamos que recordar primero precisamente, uno, lo que requiere la escuela internamente para cumplir con su misión. Es desarrollarse, es capacitarse, es tener muy claro a partir de su normatividad aquello que tiene que hacer. Porque parece que luego estamos parcializando el estudio de la economía para cumplir con las leyes del mercado, ¿no? Eso de formar al economista para el mercado de trabajo. Si lo analizamos con el planteamiento de nuestra ley orgánica, choca. A no ser que lo expliquemos de tal manera que le demos congruencia a ese planteamiento de la formación del economista para el mercado de trabajo con el planteamiento del economista que debe coadyuvar al desarrollo político, económico y social de nuestro país. Y habría que hacer un trabajo muy fuerte ahí para poder ligar ese dogma, ¿no? Esa consigna de economistas para el mercado de trabajo. Es una consigna. Si bien es cierto que señala también el maestro Coricho algo muy importante, y nos tocó por allá en su tiempo también la Liga Economista del 3 de septiembre, de que formamos aquí, formar economistas para el mercado de trabajo. Quiere decir que estamos formando mercancías. Pudiéramos estar de acuerdo, porque estamos formando economistas o trabajadores especializados para algo en particular y en general. ¿No? Y aparece todo el concepto por allá del compañero Oce hace muchos años, ¿no? Pero también hay que
hay que llevar adelante ese espíritu, de tal manera que lo tengamos en las condiciones actuales del conocimiento y del desarrollo que tenemos que hacer. Bueno, eso es parte de todo el pueblo que estamos llevando a cabo. Ustedes dan los elementos, cosas que de verdad, bueno, creo que no voy a hablar por mí, pero reconocerlos obviamente. Pero sí, hay cosas que sí tenemos que apurar, y fundamentalmente a los adultos. Señor maestro Corichi, cuando fue muy interesante. Cuando llegan aquí los alumnos, bueno, yo de clase tercero, cuarto y quinto semestre, todos no tienen claro ni cuál es su objeto de verdad, ni cuál es su objeto de estudio. ¿Por qué? Porque tenemos enormes deficiencias en los principios que enseñamos en los primeros semestres. No sabemos de veras, no sabemos cómo enseñarles o cómo comentarles a los alumnos qué es lo que van a estudiar y en dónde lo van a desarrollar. En tanto eso no lo tengamos claro los profesores, para que lo puedan comunicar a los alumnos, la visión no se va a cumplir, y la visión mucho menos. Yo creo que tenemos un gran reto en este proceso del diseño internacional, en donde nos marcaron clarísimo, ¿no? Fecha, límites y quién sabe qué tantas cosas, y la verdad, Dios mío, si nos apegamos a esas políticas de cómo yo voy a controlar, quién sabe qué nos salga. Y temo que nos puede salir algo que empeore las condiciones académicas y estudiantiles que actualmente estamos viendo. Bien, maestro, en un momento le retroalimentamos. El maestro Faustino. Iba antes que otros maestros, por respeto al orden. El maestro y la maestra, la sí, doctora. maestro. Adelante, maestro. Perdón, yo También me sumo a la felicitación del maestro Alfonso. Sin embargo, yo quisiera complementar ese trabajo de la lección y la lección. Primero, habría que preguntarnos si en este rediseño curricular no nos esté causando miedo lo que está pasando con la contaduría y la administración. El software está desplazando estas cargas. Y aunque se ve muy elegante y muy bonito la propuesta del maestro Corichi, una combinación de muchas metodologías para enseñar y aprender, y yo creo que ahí le faltó corregir la palabra aprender con H, ¿no? De aprender a aprender. Preguntarnos si esta parte de lo que antes era el mercado de Estado y ahora los neonacionalistas y los globalifóbicos o globalización, ¿qué economista estamos pensando para cuántos años? En Cuba, cuando fuimos como estudiantes, allá hacían cada 5 años un rediseño curricular. Y hoy nos dice la maestra en el comparativo de escuelas a nivel internacional que Japón cada año. Pero entonces ya Japón está pensando un ciudadano global, porque ya su territorio se acabó para crecer su población. Habría que preguntarnos aquí si estamos aceptando tantos migrantes, ¿qué economista estamos formando? Si es que estamos pensando que el mundo se está desdolarizando. Y si en algún momento México puede rescatar otra vez, aunque parezca un sueño guajiro, los territorios que nos robaron hace algunos años, porque se está reevaluando el peso. Entonces,
Aquí yo les hacía la pregunta a otros compañeros en otras conferencias. ¿Qué entendemos por desarrollo y qué entendemos por crecimiento? Y creo que aquí es el punto central, porque estamos formando economistas únicamente para modelos de crecimiento y aún el de posgrado. No estamos formando economistas para el desarrollo. ¿Y qué entendemos por el desarrollo? O sea, estamos entendiendo que desarrollo es solo rescatar el sector energético para seguir exportando aguacates e importar bienes de capital. Yo creo que ahí viene la parte central de esto. O sea, sigamos siendo exportadores, sigamos siendo líderes en exportación de materias primas, pero también entrémosle a la producción. Además, una moción de orden. Creo que estamos en etapa de preguntas y respuestas. Sí. No, si cada participante va a dar su conferencia, vamos a alargar mucho esto. Yo invito a la mesa que vaya restringiendo a que todos Bueno, sean entonces, preguntas, gracias compañeros. porque si no nos tardamos demasiado. Sí, nos pasó la vez pasada, pero vamos hasta las 3. Sí, de favor que sean preguntas concretas y Por que... eso a la es que- mesa. Por eso es que algunos no nos han invitado a decir algunas conferencias, porque su servidor es experto en economía sustentable y de reciclaje. Y entonces, en el caso del maestro Valente, cuando estuvo a cargo de modificar la currícula, Bueno, maestro, vamos a seguir, maestro. Esa parte la podemos arreglar allá afuera, comentamos, nos damos un espacio para ello, ¿ok? Vamos a seguir. Bueno, seguía... El maestro, la doctora y su servidor. Sí, Dele tiempo ¿cómo a la están? participación. Alejandro Domínguez, maestro de MAC. Me sumo a, de verdad, una excelente exposición. Es muy fácil pedir, pero ya ponerse a trabajar y hacer propuestas no es tan fácil. Y es una exposición coherente, congruente y que responde a las preguntas que plantearon en los términos de referencia. Yo aquí, para sumar nada más dos cosas. Sí, tal vez sería interesante que incorporaran dentro de la parte externa la Agenda 2030 de la CEPAL, que es la expresión programática del neoestructuralismo y a la cual México está adscrita y tiene entre otros elementos de contenido social, la equidad, ¿sí? Reducir la pobreza, incluir la sustentabilidad, o sea, desarrollo sustentable, no sostenible, sostenibles, sustentable. Solo preguntas, ¿no? Con el medio ambiente y también que buscan incorporar la equidad de género. Son tres aspectos programáticos muy importantes que sí tienen que ver con nuestro quehacer. Gracias, gracias. El punto es el que tiene que ver con el ranqueo, que yo me lo pregunto mucho. ¿Sí? Cuando tú te ranqueas, pues tienes que poner parámetros. ¿Contra quién nos estamos comparando? O sea, ¿contra quién nos comparan? Que agarran. Yo digo que luego el ranqueo es un Harvardómetro. O sea, nos comparamos contra lo que se de Harvard. Y pues ahí ya no nos va a dar bien. Entonces tal vez un análisis más foda. Nosotros tenemos sin duda debilidades que tenemos que superar, pero tenemos fortalezas. Y una de nuestras fortalezas es que no quiero hacer un discurso, que la educación que damos es siempre más materias o más visiones. Pues, convivimos los maestros de economía con economía política, o sea, ofrecemos un espectro más amplio de conocimiento a nuestros alumnos. Entonces tal vez un FOD así muy, digamos, ¿cuáles son nuestras debilidades?
ahí es donde tenemos que y cuáles son nuestras fortalezas para fortalecer. Gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro Faustino. La doctora va a la doctora Miriam, adelante. Yo tengo 4 preguntas. Adelante, maestra. Escuchando los 4, me percato que hay como esta confrontación entre dos visiones, donde hay una cuestión como de soberanía y como otra propuesta de generar economía, una economía alternativa, que es lo que propuso el maestro Corichi. Sin embargo, metodológicamente, cuando uno está como haciéndose esas heterorreferencias con las universidades, como que choca el discurso. A mí me gustaría tener mayor claridad cómo conjuntar, porque seguimos posicionando a estas universidades primermundistas. Tokio lo ponen como un eje, pero pues si vemos por ejemplo, los japoneses se suicidan, ¿no? Entonces, que choca precisamente con lo que dice el maestro Corichi, educar para la vida. Entonces yo sí veo metodológicamente que estamos en contra del mercado, pero el mismo discurso, ustedes están imponiendo el mismo discurso que lleva a la reproducción ampliada del capital. ¿Cómo conjuntar estas dos visiones? Porque en el discurso, o sea, se oye padrísimo, pero choca metodológica y teóricamente. Segunda, la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando están hablando ustedes que hay que buscar una economía para el humano, se va introduciendo la inteligencia artificial, que va a ser todo lo contrario con estas ideas transhumanistas, poshumanistas. Como lo dicen, la misma idea de poshumanismo está acabando con el humanismo. Tercera cuestión, me percato, y siempre lo digo con todo respeto, es una cosa fuertísima, siempre nos dicen esta cuestión conductual y constructivista, y que hay que construir en el aula y las diferentes saberes, pero cuando yo escucho a los pedagogos, siempre toman el mismo método que ellos, o sea, ellos proponen un método que nunca aplican en un auditorio o en sus propias clases. Entonces, metodológicamente a mí sí me gustaría como que aclararan este tipo de cuestiones. Y creo que la cuarta pregunta, bueno, creo que en esa va, ¿no? Como que yo no encuentro una coherencia discursiva teórico-metodológica, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, doctora. Sigue el maestro Faustino Torres, servidor. Para no generar conflicto, ¿me aceptan una breve, en verdad breve reflexión? Más que una pregunta. Breve, en un minuto. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo, maestro Alfonso. Es cuestión de enfoques. Y los enfoques derivan de la forma en que cada uno de nosotros percibe su entorno. Unos lo percibimos de una manera, otros de otra manera. Y un gran elemento que influye en esa percepción que tenemos del entorno es la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Ya sea que hemos pasado por el mercado laboral, por las áreas en las que hemos transitado en ese mercado laboral, ya sea que estamos participando en instituciones educativas como esta honrosa institución. Entonces depende de muchos factores. Desde mi punto de vista, y siempre lo he comentado, no hay conflicto. No hay conflicto, es un conflicto que para mí no existe. O formamos jóvenes para el mercado, o formamos jóvenes para que investiguen, estudien, analicen la forma de transformar el capitalismo. No, no es así. Desde mi punto de vista no es así, con todo respeto. Son ambas situaciones. Preguntemos a los jóvenes que estudian en nuestra escuela, si ellos vienen a estudiar esta escuela, para ver cómo van a transformar el capitalismo. Sin que eso implique falta de respeto a quienes piensan así, y sin que eso implique que habrá jóvenes que así. La mayoría de los jóvenes ingresan a nuestra escuela independientemente de que en los primeros semestres no tienen muy claro, lo cual es cierto, hacia dónde dirigir cuando estén egresados, pero la mayoría tienen la aspiración de integrarse al mercado de trabajo. ¿Cómo? Como ellos puedan. Como ellos puedan. Entonces, desde mi punto de vista, somos responsables todos los profesores y autoridades de esta escuela de la formación de nuestros estudiantes. Y somos responsables de darles tantas oportunidades como se les deba de dar. Para aquellos que simple y llanamente su principal objetivo sea incorporarse al mercado de trabajo, que tengan las herramientas, los elementos, y no digo competencias porque ay, nos da comezón, las capacidades para incorporarse a ese mercado de trabajo. Y esto no implica que estén desprovistos de un pensamiento, ¿sí?,
con sensibilidad social, que estén desprovistos de una capacidad de análisis y crítica. No nada más desde el enfoque crítico de la economía política se puede ser crítico. Se es crítico Es desde justo, cualquier ¿no? paradigma académico. Es todo. Gracias, maestro. Sigue aquí la lista. Ángel. Adelante, maestro. Permítame, maestro. No me tardo nada, 10 segundos. 10 segundos. Sí. A ver, aquí Bueno, está corriendo. el planteamiento que acaba de hacer el maestro coincido también con él. Sin embargo, aquí nunca se planteó crear gente que vaya a romper el sistema. Claro. No, sí. Sino lo que yo planteé es que tenemos que formar economistas que hagan frente a cualquier situación que se presente en el lugar donde trabajen. Es distinto a formar profesionistas para el mercado de trabajo. Son dos concepciones enormemente distintas y es un gran problema que hay en la escuela que no se ha entendido por los que quieren formar economistas para el mercado de trabajo. Gracias, maestro Alfonso. Sigue el maestro Ángel. Alejandro Arellano. Alejandro Arellano. Tengo dos propuestas y una pregunta. Sí. La primera propuesta relacionada con la visión. Realmente es complicado, elaborar una visión. Esta que presentaron, yo estoy de acuerdo con ella y propongo únicamente incorporar dos conceptos que hacen parte ahí. En la parte de desarrollo está suelto. Propongo que se incorpore el concepto de socioeconómico. Y otro concepto que es importante también dentro de la visión es el de transformación. O sea, para que el grupo, la mesa, lo valore y considere si es pertinente o no mi propuesta. Segunda propuesta está relacionada con los enfoques pedagógicos. Tengo tres grupos. Entonces aproveché la segunda evaluación ordinaria para hacer un sondeo, ¿no? Y ahí una pregunta a mis alumnos de los tres grupos, pues, sobre el plan de estudio, ¿qué opinión tenían ellos? ¿Cómo tienen ellos? Y la verdad que me llama la atención, sí hay descontento en el trabajo. Entonces mi propuesta es estos enfoques pedagógicos, si pudiéramos incorporar dentro del nuevo plan un taller casi obligatorio para los docentes para poder retomar esas herramientas, ¿no? Alguien dice, sabemos más de lo que podemos transmitir, ¿no? Un taller entonces de enfoques pedagógicos. Muy bien, gracias, maestro. No, y la pregunta es, en referentes internos están señalando el programa institucional, pero mi duda es si es la actualización. La actualización. Gracias. De hecho, ahí dice el programa. Bueno, no respondo porque fue parte de lo que estudiamos. Yo aquí estoy moderando, pero bueno, ya también estoy ahí en esa mesa. A ver, sigue el maestro Gabriel. El maestro César. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera responder dos cosas que se nos hicieron aquí, pero muy breve. No se oye. Uno, este evento que ha sido para diseño curricular, hemos tratado de hacerlo lo más amplio posible e incluyente y plural. Le hemos pedido a todas las academias que participaran. Si ustedes ven, por primera vez, los equipos de trabajo a los cuales les apoya de alguna manera, hoy se presentan. Este es mi trabajo, esto es lo que hemos venido haciendo y lo hacen de manera jamás se había presentado así. ¿Sí? Le hemos pedido a las academias que nos dijeran quién puede ser ponente para participar, ¿no? Entonces, y además las mesas han sido tan plurales que hemos visto posiciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, hemos cuidado hasta donde podemos esa pluralidad. Entonces, sí me gustaría dejarlo muy claro con la intervención del profesor. La segunda, si hay una contradicción, es evidente, y la contradicción es, si ustedes observan en la alineación institucional, se nos plantea el modelo bajo la nueva escuela mexicana, mediante frente a la nueva modelo de competencias. Hasta este momento no se ha resuelto. La expresión que nos da el maestro Corichi se inclina a una, pero no nos resuelve cuáles son los puntos de conexión, si es que hubiera, ¿sí? Y hasta dónde tendríamos que acercarnos. Esa situación, ¿sí? Es una carencia
aunque yo agradezco efectivamente el gran trabajo, pero no lo resuelve el problema. No está resuelto porque el ANUYES ya lo dijo en 2014, que lamentablemente este modelo había fracasado y que había que cambiarlo, ¿no? Entonces, pero hay que seguir trabajando, por eso se abrieron varias mesas de trabajo para irlo discutiendo cómo hacerlo. Pero tenemos una posibilidad. La propia autoridad nos dijo que ante este dilema sí podemos construir nuestra propia propuesta, ¿sí? Y garantizarlo de acuerdo a las necesidades del Politécnico, cómo se está mirando el Politécnico hacia afuera. Y eso es responsabilidad solo de nosotros, solo de nosotros. Y por eso estamos dando esta discusión. Por eso los trabajos que se presenten van a ser recopilados y van a ser enviados nuevamente a todas las academias, a donde sea posible, para discutir. Tenemos que abrir el proceso y tenemos que participar todos, ¿no? Ese es el gran trabajo que tenemos. Y bueno, esa es la primera contradicción que yo observo en el planteamiento que se nos está haciendo. No está resuelta. Y el otro, efectivamente, cuando lo que tiene que ver con la misión y la visión, hay un tema que está ahí, que tiene que ver con el asunto de género y la equidad. Tampoco aparece esa palabra dentro de la misión y la visión. Perdón, a lo mejor estoy viendo muy feminista, pero es parte de la formación que tenemos que establecer, ¿no? Entonces, por favor, ojalá que lo puedan incorporar en esa etapa, que no está ahí, porque es parte de lo que establece la Escuela Mexicana, pero también es parte de las políticas del Plan Nacional Institucional y además de la ley que establece la propia autoridad, ¿no? Esta es una parte importante. Me parece que la discusión que se trae en este momento, si se forma para el mercado de trabajo, no, creo que está muy resuelta en tres aspectos. Uno, ¿cuáles son las funciones sustantivas de una escuela? La docencia, la investigación, la extensión, la internacionalización. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Formar estudiantes integrales. ¿Quién decide? Ellos. Así es. Y en ese marco de respeto, de integración, tenemos que ofrecer salidas para todos los profesores. Y para todos los estudiantes que buscan, de acuerdo a sus decisiones, ¿qué es nuestra responsabilidad? ¿Formar una visión crítica? Sí, por supuesto. Integrar. ¿No? Y entonces, integrar, por supuesto. Yo creo que con ese dilema, creo que ahí está una falsa discusión. Me parece que lo esencial es cuáles serían las unidades de aprendizaje que permitan efectivamente lograr esta visión con esta situación. Y cómo enseñar, que es el dilema que la doctora lo ha puesto así clarito, ¿no? No está todavía resuelto. Modelo de competencias frente a la visión de la Escuela Mexicana. ¿No? Simplemente el anuncio y les agradezco, en verdad. Bueno, yo observo que la escuela está despertando después de hacer el 2011. ¿Sí? Les agradezco a todos, muchísimo a todos que estén participando. Y lo único que les puedo decir, vamos a respetar todo lo que ustedes nos digan y vamos a integrarlo. Todo, absolutamente todo, ¿no? Y ese es nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, maestro. Sigue, maestro. Buenas tardes, nada más brevemente, con respecto a lo de los trabajos que presentaron, bueno, pues esto no está completamente terminado, en el sentido de que hay mucha información. Por ejemplo, se revisaron información sobre la voz de la Secretaría del Trabajo, las encuestas del INEGI, del ENOE, o sea, toda esa información no está plasmada, pero la hemos trabajado. Entonces yo creo que al final, cuando presentemos ya el documento, pues ya se van a ir integrando todas las visiones y ustedes también pueden sumarse en el sentido de que pues, pueden dar propuestas por ahí, que nosotros consideren. Entonces, lo que en la mesa, por ejemplo, en la cuestión de referencias externos, pues no se contempló todo lo que existía por un lado. Por otro lado, ya para terminar, bueno, desde un punto de vista de los alumnos, que es prácticamente la inquietud, ellos están más preocupados por la cuestión del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué habilidades deben de tener y qué es lo que está pidiendo el mercado de trabajo? Creo que es un factor fundamental para que nosotros los vayamos enfocando en ese sentido, ¿no? Independientemente de su postura crítica, ¿no? Yo creo que pues, los chavos están viendo, contemplando el mapa curricular, lo están viendo sobre ciertas asignaturas que pueden tener o no razón de cuáles pueden servir para un mercado de trabajo, ¿no? Porque no pueden ser críticos, ¿sabes qué los vas a sacar a hacer? Entonces tienen que tener ciertas habilidades que les llaman habilidades blandas o subhabilidades que los propios alumnos tienen que tener para poderse incorporar adecuadamente al mercado de trabajo, sin olvidar la parte crítica que dicen por ahí. Entonces, ya nada más resumiendo, pues bueno, sí hay un trabajo muy grande que aquí, pues por el tiempo, pues no alcanzó, ¿ah? Es todo, gracias. Gracias, maestro. La maestra Argelia, siguen dos, la maestra Argelia, la maestra Corchado. Ok, adelante, maestra. Y con ello cerramos. Una sugerencia,
comparto la opinión del primer maestro, ¿cómo se llama? Alfonso. En el sentido de que se deben de tomar los principios originarios del Politécnico para que se creó en aquella época del cardenismo y tomar en cuenta la ley orgánica, ¿no? Eso falta incluirlo. Y la otra, recomiendo un librito que siempre nos pedían que leyéramos cuando ingresamos aquí a la carrera hace algunos años, que se llama Mensaje a un joven economista mexicano, de Jesús Silva Gerson, el abuelo, no Silva Gerson, el nieto, sino el abuelo. Y ahí viene precisamente qué debe de saber un joven economista que va a empezar a estudiar la carrera de economía, qué debe de saber, cuáles son y además para qué, a quién va a servir una vez que termine la carrera, ¿no? A qué se va a dedicar. Y las herramientas fundamentales que le van a ayudar para su desenvolvimiento, ¿no? Ya como economista. Entonces está muy interesante, el librito yo lo recomiendo, sobre todo porque ustedes que van a estar haciendo lo de la misión y visión, ¿sí? Porque es muy importante eso. Y también lo del perfil de egreso, ahí está muy bien explicado. Ya tiene muchos años, pero es vigente. Y frente a las condiciones actuales de nuestro país, que se está dando las transformaciones más importantes, ¿no? Pues el regreso al nacimiento, como a la defensa de la soberanía nacional, etc. Ok, maestra, muchas gracias por su aportación. Maestra Corchado. Sí, buenas tardes. Yo lo he venido comentando en el foro. Necesitamos economistas críticos, analíticos, pero economistas que coman. Necesitamos que tengan armas para luchar en el mercado de trabajo. Si causa ruido la palabra mercado de trabajo, cambiémoslo, pero es la realidad. Ahí es a donde van a ir, ya sea como investigadores, es mercado de trabajo, como parte de la microempresa, es mercado de trabajo, como parte del gobierno, es mercado de trabajo. No nos gusta, cambiémoslo. Primera propuesta. Segunda, si nos vamos a poner en la visión, todo lo que dice, con todo respeto, maestro Gabriel, estos principios, porque no es modelo de la escuela mexicana, pues entonces tendríamos que meter, como dice el maestro Alejandro, de la Agenda 2030, que no es de la CEPAL, es de la ONU, los 17 principios de la Agenda 2030, y entonces la misión quedaría tremendamente larga. Yo no veo por qué ahorita privilegiar que si el feminismo, que estoy a favor, por favor, no van a decir que estoy en contra, pianista y cosas así. Estoy a favor, pero no hace falta, pero entonces metamos a los discapacitados, que son más, metamos, no sé, toda la parte excluyente de la población, creo que por ahí no va el asunto. Y lo segundo, tenemos que seguir trabajando por competencias. Tenemos que seguir trabajando por competencias. Porque la escuela mexicana nos dice que quiere humanismo. ¿Cómo? Como si nos llevó 10 años el que se capacitara maestros de educación básica, maestros de educación media, nunca llegaron a la superior en competencias. ¿Con qué? Porque por competencias le entró con lana Banco Mundial, le entró con lana la OTE, le entró con lana el gobierno mexicano. Aquí no hay dinero para capacitar, no se ha planteado cómo se va a capacitar a los maestros en esa nueva escuela mexicana, que lo único que conocemos son lineamientos generales, pero no un cómo, por ejemplo, como lo hicieron por competencias blandas, competencias transversales. Y además esta escuela creo que se diseñó para educación básica, no han llegado a educación superior. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo que se diseñó para educación básica en educación superior? Creo que no hay contradicción. Y creo que el modelo educativo del Politécnico lo dice claramente, competencias. Bueno, vamos a terminar la maestra Ureño y luego la maestra Miriam, y ya terminamos ahora sí. Maestra. Sí. También. Bueno, adelante, maestra. Perdón porque no quiero darles falta. Bueno, yo soy integrante de la mesa de trabajo de referentes externos. El análisis que se hizo es demasiado extenso, o sea, esto no es ni la mitad de todo lo que se analizó.
Una reflexión que les dejo en la mesa a todos, porque al final el plan se va a construir no con los 30 y tantos maestros que les dieron 10 horas, porque hijo, es como que genera ruido. No nos van a pagar para desarrollar el plan de estudios a lo que nos digan las autoridades o a lo que me guste a mí. El plan de estudios se va a desarrollar con la participación de todos, cada uno de ustedes. Cuando toque el rediseño de las materias, ahí van a estar. Tienen que tener bien claro que ahorita lo que presentamos es únicamente sobre lo que van a construir, es la base, es una estructura esto. Lo que sigue les toca a ustedes, a toda la comunidad. Tienen que tomar esto como base. Nosotros no impusimos, ¿sabes qué? Es que yo soy egresada de la ESCA, ¿no? Entonces, pues para mí, money. Ponla a la OCDE, ponla al Banco Mundial, ponla al FMI, porque eso es lo que me gusta a mí. No. Nosotros nos tenemos que basar en lineamientos que establece DES, la Dirección de Educación Superior. Entonces, esos lineamientos no obedecen a un capricho institucional, a un capricho de la escuela, a un capricho del director. Obedecen a una necesidad mundial. ¿Por qué? Porque el actual director está apostando por la internacionalización. Pero una realidad, y que deben tener bien en cuenta, es que esto es un proyecto. Todavía no hay en concreto que sí, ya va el rediseño. DES tiene que autorizar este proyecto. Y si nosotros seguimos imprimiendo mucho idealismo en él, lo ideal es bien padre. Pero la realidad, la que alimenta, híjole, ahí es donde de repente veo que nos estamos quedando muy cortos y no vamos a concretar el proyecto. Entonces, esa reflexión les dejo. Y otro punto, para terminar. Vienen dos cambios súper importantes, y lo dijo la licenciada de la DES. Nuestro proyecto tiene que sobrevivir a esos dos cambios. ¿Cuáles son? Uno interno, que es cambio de director general en diciembre. Cambio o ratificación, como sea, para mediados de septiembre van a empezar a salir los trapitos al sol de todo el mundo. Entonces, viene un cambio institucional importante, cambio de director general. Y próximo año viene otro cambio que a todos nos atañe, cambio de presidente. Continuidad de Morena, no lo sabemos. Pero la realidad es que tenemos dos cambios y nuestro proyecto de rediseño tiene que sobrevivir. ¿Por qué? Porque en este momento yo no puedo decir, apégate a Nueva Escuela Mexicana, porque es el proyecto que plantea el gobierno actual. ¿Qué pasa si el próximo año viene otro gobierno y cambia Nueva Escuela Mexicana y le pone escuela capitalista, supongamos, ¿no? Gracias, hay que maestra. sobrevivir, ¿sí? Gracias, maestra. Sí, Doctora nomás Miriam. dos cosas, o sea, entonces si viene ya direccionado, ya viene verticalmente, pues, ¿qué hacemos aquí, no? Y hay una cuestión aquí. Cuando yo escucho que todos obviamente trabajamos para tener un salario, me sorprende que digan que los alumnos quieren para ir al mercado de trabajo cuando el mercado de trabajo está en unas condiciones paupérrimas en el país. Entonces, si en realidad queremos generar condiciones óptimas para la gente, para todos como ciudadanos, tenemos que cambiar o sea, digo, tampoco hay que ser tan idealistas y pero seguimos supeditados a todos estos intereses económicos, geopolíticos, ¿no? De que entonces tomamos de referencia los modelos de pensamiento, estas universidades que han reproducido una asimetría geopolíticamente. Entonces, la verdad, cuando yo escucho, sí me quedo como, supongo que todos aquí vivimos súper bien, y que entonces pensamos que todos cuando salgan al mercado de trabajo, uno ve médicos en similares, y están reproduciendo lo mismo que dicen que sigan los alumnos saliendo para similares. Es lo que yo estoy escuchando, lo estoy poniendo así. Gracias, maestra. Sigue el maestro Álvaro, por favor. Y luego el maestro. Bueno, yo creo que aquí lo principal, ya quedó muy claro, es una propuesta. Se oyen diferentes posiciones a partir de la presentación de estos dos trabajos, de la misión y la visión. En el caso de la misión y la visión, es un planteamiento del tipo de escuela a la que se aspira, pero es a partir de los referentes. No hay ninguna dirección de que hagas esta misión, sino que esto se hace a partir de esos referentes institucionales, primero. Segundo, a mí me parece, por la polémica que a veces se quiere desarrollar, y es válida y hay que darle cauce, a mí me parece, está el subdirector académico,
que a mí me parece que sí habría que plantear el tema de bajar estos documentos a las academias y que se analicen, ¿verdad?, con elementos. Es decir, una mecánica en donde se baja el documento a las academias, lo analicen y a ver cuál es la opinión participativa, colaborativa a esta propuesta ya. Y esto va a enriquecer. Y además, pues obviamente con argumentos. A mí me parece que lo que decía la maestra Cureño, la maestra Carla, es de que efectivamente esto es una propuesta, y es una propuesta no concluyente. Es simplemente el planteamiento inicial y hay que darle cauce. Entonces, está el maestro, yo le sugiero que hay que revisar esta posibilidad de bajar la discusión, porque esto se debe enriquecer más. Hay muchas cosas que no chocan, simplemente hay que ponernos de acuerdo. El plan de estudios, el nuevo plan de estudios al que yo aspiro, debe ser motivo del trabajo de todos, primero. Segundo, tenemos que generar los espacios, el maestro ya planteó eso. Este ejercicio, de alguna forma, a lo mejor no es inédito, pero es importante en la escuela. Se abre el proceso. Necesitamos abrirlo más en las academias. Esa es mi propuesta, para que esto se enriquezca. Gracias, maestro Álvaro. Adelante. Gracias. Bueno, mi pregunta pues va referida a la cuestión de la innovación en el plan de estudios. Como comentó el profesor Rangel, pues la misión de una institución educativa como la nuestra debe ser formar economistas críticos, personas que piensen, no solamente que actúen. En este sentido y ante los cambios que, pues, como sabemos, acontecen no solo en el país, sino en un marco internacional, pues como comentó el profesor, creo que regresar a la economía clásica pues sería un error, ¿no? Como sabemos, pues, la economía clásica instituye a las personas como seres racionales, pero sabemos que no lo son. Ha habido trabajos del premio Nobel que muestran que no lo son, y pues yo creo que este marco y otros marcos como el neoliberalismo han sido rebasados desde hace mucho tiempo en nuestra nueva situación. En este sentido, pues, ¿cuáles son las nuevas perspectivas que nos van a permitir como estudiantes hacer frente a estos nuevos paradigmas que se presentan en el mundo, ¿no? ¿Cómo el rediseño curricular que estamos viendo va a implementar estas nuevas perspectivas que se deben tener a las materias que vamos a poner? Y pues otra cosa, yo sí creo que es algo preocupante que solamente nos preocupemos por un salario, ¿no? Claro. Creo que como joven y como estudiante, más que tener un buen salario, que es importante, me preocuparía que pues la situación actual de las crisis multifocales que tenemos se agrave, ¿no? Hasta el punto en que un salario pues sea lo menos importante y que se tenga pues una seguridad ambiental y social, que haya realmente un futuro por el cual podamos luchar. Ok, gracias. Maestro Jaramillo. Sí. Queda claro que el campo de trabajo de los economistas es muy amplio. Queda claro que es necesarísimo el cambio del actual plan de estudios ante las extraordinarias transformaciones que tiene el país y el mundo. La aportación que hacen los ponentes de hoy es un planteamiento que se toma o no por los que estamos. Son elementos que se ponen sobre la mesa. Ahora hay que preguntarnos, creo yo, y es la premisa básica, hay que preguntarnos qué tipo de saberes, de contenido y orientación requiere un economista para que dé la pelea a nivel nacional y mundial, porque ahora está interconectada la economía de México con el mundo. ¿Qué tipo de saberes? ¿Cuál es el contenido y la orientación que debe tener este plan de estudios nuevo sujeto a rediseño? Estamos construyendo a partir de las propuestas. Eso es lo que tenemos que ver, qué vamos nosotros apropiándonos, captando y organizando para que después integremos. Creo que por procedimiento así debiera empezar. Eso es todo. Gracias, maestro. Bueno, ahora vamos a ver de aquí de la mesa quienes quieren responder las preguntas que van a hacer. Yo. Adelante. Sí. Bueno, justamente la forma en que, en cuestión de las dudas y de los comentarios y posiciones que tienen cada uno de ustedes, bueno, muy respetables. Sin embargo, cuando yo decía acerca de los enfoques constructivistas, uno de ellos es el de competencias. Uno de ellos nada más. Y nunca dije conductual.
O sea, nunca dije conductual. Y tampoco nunca dije que la economía clásica tenemos que regirla o tomarla hoy en cuenta. Lo que sí quiero decir es que hoy tenemos que ver en qué sentido estamos empleando nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Hace ya muchos años yo formé parte de ser el eje conductor del Diplomado de Formación Docente en Media y Educación Superior. Y quiero decirles que fue un gran triunfo porque muchos profesores de economía cambiaron su expectativa para enseñar. Entonces yo creo que en ese sentido apostamos no solamente a este diplomado, sino a la profesionalización y actualización de lo que debemos desarrollar hacia esta ciencia social. O sea, lo que vive todo el mundo tendrá sus afines, tendrá sus proyecciones, sus debilidades, como todo país, pero lo que nosotros tenemos que hacer es cómo afrontar precisamente estas problemáticas que tenemos de manera tangible, o sea, estas que son precisamente de certificación, de internacionalización, de movilidad académica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de alguna manera entre los alumnos y los profesores, preparándose cada vez mejor en lo educativo, en lo político, en lo filosófico. O sea, en ese sentido tenemos muchas trayectorias. Aquí simplemente no nos vamos a ir solamente con los deseos o de alguna manera con lo que yo quiera o diga. Vamos a irnos en un constructo donde nos podamos organizar y podamos colaborar. Y esa es la parte que yo comento. Gracias, maestro. Sigue la maestra Arabel. Ok, bueno, pues por mi parte les agradezco mucho todos sus comentarios, los tomé en cuenta para poder trabajar con mis compañeras y mis compañeros de trabajo, lo que es sobre todo la visión, un poco más al ruido, ¿no? Y muchas gracias por sus comentarios. Un aplauso para los el reconocimiento para la maestra.